Santo de la Promesa. Conéctate con nosotros en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios. Bendiciones. Bienvenidos a este espacio de Mujeres Llenas del Poder de Dios. Gracias por estar ahí ya conectados, hermanos. Nos da gusto poderles saludar. Bendiciones a cada uno. Mi hermana Marbelia Jaimes, hermana, un abrazo. Qué gusto verla y saludarla a través de este medio. Verla ahí que está conectadita. Dios le bendiga. Nuestra hermana María Nevares, Dios le bendiga. Allá nuestra hermana Silvia y nuestra hermana Angélica, le enviamos saludos también allá en su lugar de trabajo. Dios les bendiga, hermanas. Nuestra hermana Patti Morales, Dios le bendiga. Nuestra hermana
nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, allá hasta Puerto Rico, Dios le bendiga grandemente. Nuestra hermana Irma Herrera, Dios le bendiga, mi hermana. Un abrazo y qué gusto que está ahí conectada para escuchar la palabra del Señor y apoyar a nuestra hermana Lisa. Todos los demás, hermana Ana Hernández, un abrazo, mi hermana, desde acá para Texas. Un abrazo, hermana. Qué gusto saber que está ahí conectadita y que llegó con bien. Gloria al Señor, nos gozamos, hermana. Dios le bendiga. Y cada uno de los que siguen ahí, que están ahí conectados, Dios les bendiga, hermano. Les invitamos a que se queden con nosotros. Compartan el video, bendigan, edifiquen a alguien con la palabra del Señor. Y les invitamos a que no se desconecten. Vamos a estar hablando el tema Dios prepara tu camino. Y sé que va a ser de grande bendición para su vida, hermanos. Así que no se desconecte. El canto que acabamos de escuchar es de nuestros hermanos del grupo musical Asiel. Y puede apoyar su ministerio en su página de Facebook y en YouTube. Ahí los puede encontrar. Quiero darles un anuncio, hermanos. Sé que después muchos hermanos van a ver el anuncio, pero queremos recordarles, hermanos, que 7 de agosto en Templo Getsemaní, aquí en Apopka, todos los caballeros tienen una cita especial que no deben de dejar pasar, hermanos. Hay un retiro especial de caballeros que la palabra de Dios sé que va a edificar su vida, especialmente para el varón. Así que, hermanos, tienen una cita en Templo Getsemaní, ubicados en Apopka, a las 7 de la tarde, agosto 7. Solamente grabes el 7. A las 7, el día 7 de agosto, hermanos, ahí en Templo Getsemaní, la ubicación, se me fue, 2585 West Orange Blossom Trail, Apopka. Así que ahí está el domicilio. Hermanos, si usted va a alguna otra congregación, no tiene servicio este sábado 7 de agosto y quiere llegar a la iglesia Templo Getsemaní, va a ser bienvenido a recibir palabra de Dios. Sé que el tema que trae el pastor Bernardo Mateos, que es quien va a estar compartiendo la palabra, le va a edificar, le va a ministrar su vida y su corazón. Bien será bienvenido, así que ahí está también la invitación. Si usted está a los alrededores o si no visita ninguna iglesia pero escucha la palabra, le gustó y quiere llegar, va a ser bienvenido. Agosto 7 a las 7 de la tarde. Y todos los caballeros de Getsemaní presentes, esperemos que estén ahí, hermanos. Dios les bendiga. Mi hermana Mónica, Dios le bendiga. Nuestra hermana Benny, Dios le bendiga. Mi hermana Bernarda Martínez, Dios le bendiga. Y cada uno de los que están ahí, hermanos, bendiciones. Le doy la bienvenida a mi hermana Lisa. Dios le bendiga, mi hermana, gracias por estar aquí. Una bendición siempre tenerla con nosotros. Gracias, hermana, Dios la bendiga. También para mí es una bendición estar aquí con usted, compartiendo la palabra. Amén, amén. Yo me gozo, hermanos. No sé, pero me da mucho gusto siempre que la hermana está aquí porque como que hacemos muy buen equipo. Así que, hermanos, pues sin más vamos a orar, recordándole siempre cualquier necesidad de oración, escríbala y al final vamos a estar orando por las peticiones. Bendiciones y saludos a todos los que se conectan después por YouTube, los que ven el video, Dios les bendiga. Y quiero mandar un saludo especial para mis familiares allá en México. Tengo familiares allá en Querétaro. Tengo muy buenas noticias de que un primo mío pues ha estado conectándose. Yo no sabía, pero él me encontró por ahí en las redes sociales, escuchó los mensajes, se gozó, así que le envío saludos allá a mi primo y a su esposa y a su familia, que Dios les bendiga, y pues espero que siempre se sigan conectando y escuchando la palabra de Dios, porque Dios es maravilloso. Esa siempre ha sido mi oración, que la palabra de Dios y la bendición de Dios llegue a los hogares de mis familiares. Así que ahí está ese saludo especial, primo, Dios te bendiga. Amén, hermana. ¿Quiere hacer la oración? Ok. Estoy como nerviosa hoy. En el nombre de Jesús, todo Dios está en control. Amén. Ok.
Ay Dios, gracias Señor, Gracias, porque Padre, tú eres grande, gracias, eres Señor. maravilloso, Gracias, Señor, precioso eres Espíritu poderoso, Santo. Señor, te damos gracias Aleluya, por todo lo que bendito haces, Dios, te damos Señor. toda la gloria, Oh, Padre, toda la en esta honra, Padre mañana, eterno, Señor, yo te precioso pido, Cordero Señor de Santo, que Dios. seas tú En tus en manos medio de ponemos este nosotros, tema, Señor, Padre, que sea tu Padre, Santo que sea Espíritu tu Espíritu, ministrando, Señor, fluyendo, sí, mi Dios, hablando, gracias, Padre, en el Señor, nombre que de tú estés con Jesús, Padre nosotros, eterno, Jehová. te pedimos, Gracias, Señor, Padre, en que el tú nombre fluyas poderoso, y Señor, pongas que esa esta palabra de palabra bendición, de sea de edificación, bendición Padre para eterno, en el nombre todos, poderoso de Señor, para Cristo nosotros Jesús. primero, Señor. Gracias, Te damos Padre gracias, eterno y Señor, maravilloso, que en tu el paz nombre sea de sobre Jesucristo, la nosotros, gloria, el Señor, y te honor y la damos honra es gracias para en ti, el Padre. poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amen. So, empezamos. Amén. Ok, so el tema de hoy es Dios prepara tu camino. Yo sé que muchos pues hemos vivido una vida más o menos pues normal, ¿verdad? Todos tenemos todos tenemos algo que nos ha pasado en la vida, pero aquí estamos y seguimos de pie, ¿verdad? Si Dios nos dio la bendición de poder despertarnos hoy, es porque tenemos propósito todavía. Amén. Y cada día Dios nos sigue preparando nuestra vida y nuestro camino. Hoy quiero hablar un poquito de la vida de David. Todos conocemos muy bien a David. Es el gran rey David. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre muy, muy bueno. Pero vamos a ir hasta cuando él empezó su camino en esto, ¿verdad? Y aquí encontramos en Primera de Samuel 17. Es mucho para leer, pero son como versículos, ¿ok? A ver, vamos a empezar en 16, vamos a leer el versículo 12 y 13. Si tienen su Biblia y pueden acompañarnos, pues está muy bien. Y si están, yo sé que muchos están escuchando desde su trabajo y Amén. todo eso, aquí vamos a estar leyendo también. Amén. Amén. Primero de Samuel 16 y versículo 12 y 13, que dice, sí, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Aquí en este momento, Jehová había mandado a Samuel a ir a buscar el que iba a ser rey, ¿verdad? Y él llegó aquí con Isaí. Isaí tenía muchos hijos y le dijo, por lo cual, él venía. Samuel le dijo a Isaí, entonces le dijo, tráeme a tus hijos, vamos a ver a quién es. Entonces Jehová ya le había dicho a Samuel, yo te voy a decir cuándo es ese. Entonces pasaron los hijos, me imagino unos hijos bien grandes, fornidos y fuertes, y todos. Samuel decía, oh, yo creo que este va a ser, pero Jehová le dijo, no, ese no va a ser. Y así pasaron todos, y al último le dijo, no tienes otro hijo, yo sé que él va a estar aquí, no tienes otro hijo. Y entonces fueron a llamar a David. ¿Y en dónde estaba David? Allá con las ovejas, ¿verdad? Y aquí cuando entra David, la Biblia siempre me encanta. Una de las muchas cosas que me encanta de la Biblia es que nunca dice algo nada más por decirlo, ¿verdad? Y sabemos que David era alguien muy, muy hermoso, de buen parecer, y pues era el menor de todos, y ese fue el que iba a ser ungido. Y entonces dice la Biblia que el Espíritu de Dios estaba con él desde ese momento y no se apartó de él, ¿verdad? Y pues ya después todos siguieron a su vida normal, cotidiana. Ya, siguieron, pues Samuel regresó a Rama, y David regresó a ir a cuidar, seguir cuidando las ovejas. Y eso para mí como que
me hizo parar y pensar en eso. El carácter de David era una persona muy humilde, porque él pudiera haber dicho, oh, yo soy ungido, voy a ser el rey, voy a vivir allá, voy a disfrutar de todas las cosas que vienen con eso. Pero dijo David, no, estoy bien, voy a trabajar, voy a hacer lo que tengo que hacer. No sé. Algo muy importante, hermana, mire, como el Señor es tan hermoso, que va ministrando nuestros corazones, y como usted bien lo acaba de decir, cada detallito que vemos en la palabra no está por estar, tiene algo importante. Y me llama la atención, hermana, primeramente que Samuel tenía la seguridad de parte de Dios de que ya todos los que habían pasado no eran el escogido de Jehová. Y eso es algo importante, hermanos, porque como hijos de Dios tenemos que siempre tener la guianza de Dios, la guianza del Espíritu Santo, y saber. Él no sabía si había más hijos, pero dice, tiene que haber, porque Dios me hace sentir que ninguno de estos es. Qué hermoso es poder tener esa seguridad y esa certeza de que es Dios siempre el que nos va dirigiendo. Eso es lo primero, que como hijos de Dios tenemos que tener esa certeza y esa confianza de que es Dios el que va guiando nuestro caminar. Después vemos que cuando llega Samuel, Isaí le presenta a sus hijos. ¿Por qué no presentó a David? ¿Por qué hasta que le preguntó, ¿no tienes otro hijo? Ah, sí, allá anda uno, el más pequeño, cuidando las ovejas. Y pudiéramos ver, hermanos, como que para los ojos del padre de David era algo, un nivel más bajo. Ni siquiera pensó, oh, ha venido y me está pidiendo a mis hijos, voy a llamar también a David. Sino que hasta que le preguntaron, quizás por parte del padre decía, no, pues si hay una bendición es entre estos hijos míos, pero David no creo, David es el más chico, el más pequeño, él nada más anda allí en las ovejas, como que lo desvalorizó. Pero mire que Dios es tan hermoso que aunque el hombre nos desvalorice, Dios cuando pone su mirada, cuando escoge, cuando dice tú serás esto, Dios mueve lo que se tenga que mover. Y me encantan las palabras de Samuel, porque dice, pues manda a traerlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue David. Aleluya. Algo hermoso, hermanos, que aunque haya algo, cuando es algo que viene de parte de Dios, hermanos, eso se va a dar, hermanos. Y aunque se oponga lo que se oponga, las cosas no se van a dar, porque Dios ha escogido y ha puesto los ojos en cada uno de nosotros, como bien decía nuestra hermana. Si hoy nos levantamos es porque Dios tiene un propósito, y en todo Dios tiene propósitos. Era el principio de la preparación para la vida de David, porque estamos hablando del tema Dios prepara tu camino. Y yo creo que lo primero era que aunque quizás David se sentía, se me fue la palabra, menos a comparación de sus hermanos, Dios le hizo entender que él valía para Dios. Quizás tú no valgas para la familia, para los hermanos, para los tíos, pero para Dios vales mucho, hermano, vales mucho, hermana. Y lo primero que Dios le hizo entender a David, que él era especial delante de Dios, porque no se pudieron sentar hasta que llegó el más pequeño, el que no estaba reunido entre los hermanos, para poderse sentar a la mesa. Aleluya. Dios bendiga ya a nuestra hermana Gaby Pimentel. Vamos a estar orando por usted, mi hermana, claro que sí. Nuestra hermana Socorro Rodríguez, allá hasta Texas. Dios le bendiga. Un abrazo, mi hermana. Y pues seguimos orando por usted, por su salud, esperando y confiando en el Señor que esté mejor. Bendiciones allá al pastor Joel Zul, allá hasta Guatemala. Dios le bendiga, mi hermano. Bendiciones para todos nuestros hermanos allá en Guatemala. Sé que hay muchas personas que se conectan ahí de Guatemala, así que saludos a todos nuestros hermanos que se conectan y que siguen la página, a nuestros hermanos de allá de Guatemala. Bendiciones a la pastora Cookies Orozco, Dios le bendiga. Un abrazo, mi hermana, un abrazo allá hasta Matamoros. Bendiciones, mi hermana, y un gusto saludarle. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge Campos. Gracias, hermano, por ese saludo.
y pues él lo saludamos allá en Orlando. Bendiciones a mi hermana Laneli Serrano, Dios le bendiga. Mi hermana Rosy Maya, bendiciones hermana, qué bueno que está ahí conectada hermana, de verdad, me da mucho gusto saludarla. Y cada uno de los que están ahí, Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el tema, Dios prepara tu camino. Dios prepara tu camino, amén. Entonces aquí vemos que, que Dios ya escogió a David y David siguió en su vida normal, ¿verdad? Vamos a decirlo así, su vida normal, porque él no se fue a no fue a tomar el papel como rey en ese momento, no. Él esperó, regresó y pues lo ungieron, me imagino que lo ungieron, comieron y pues ya, la vida era normal. Y eso me hace, por unas cosas que dicen en unos versículos más adelante, yo, que ahorita vamos a tocar también, pero yo puedo entender que en ese momento yo creo que era un momento de alegría, pues de seguro, ¿verdad? Uh-huh. Pero también con muchas pruebas y dificultades. Más adelante en el 17, 18, 34, nos habla, no sé si quiero, pero nos habla de que David peleó contra un oso y un león. Entonces, eso era una de las cosas muy difíciles. Imagínense pelear contra un oso y un león, no es nada más de, ay, te voy a pegar, no, es de vida o muerte, o que ellos te pueden matar. Y David salió vencedor en ese momento. Él peleó y pudo tener la victoria, ¿verdad? Una de las otras cosas que yo pienso que fue difícil también es que yo creo que los hermanos de David tenían celos de él. Imagínense ellos bien robustos y grandes y fuertes, y que alguien venga a decir, pues aquí voy a ungir a una persona y que te pasen por enfrente, oh, tú no eres, oh, tú tampoco eres, no, tú tampoco eres. Y luego que venga una persona que tú pienses, porque imagínense, si el papá pensaba menos de él, también los hermanos pensaban menos de él. Entonces, yo creo que ellos le tenían muchos celos, y tal vez, pues lo trataban mal por eso. Podemos ver en un versículo más adelante, aquí es donde ya, Y sin duda alguna, hermana, que realmente sí había ese menosprecio, porque vemos que cuando el padre manda a David a llevarle comida a sus hermanos, uh-huh. Los hermanos, ellos son los de guerra, ellos son los fuertes, ellos son los que siempre han estado en batalla, y vemos que le dicen a David, ¿y tú qué andas haciendo aquí? Sí. Regrésate a la casa, regrésate con las ovejas, no tienes nada que hacer aquí. Yeah. Sin duda alguna que sí lo veían de hombro para abajo, insignificante. Yeah. Y quiero leer el comentario que nos mandó nuestro hermano Juan Carlos Ruiz, muy acertado, por cierto, que contribuye a lo que estamos hablando. Dice, según la ley y la tradición, el primogénito era el que recibía todo, incluyendo las bendiciones del Padre. Pero Dios nos vuelve a sorprender escogiendo al más pequeño, el último, para hacerlo grande entre su pueblo. Amén, aleluya, gloria al Señor. Wow, una bendición grande, igual el Señor nos ha escogido siendo nada, hermanos. Y entre el mundo entero, tanta multitud de gente, hermanos, que el Señor haya puesto su mirada en nosotros, es de sentirnos agradecidos con el Señor. Yes, oh my God, eso me da hasta, porque Dios es tan grande con nosotros, amén, tan bueno con nosotros, que nos escoge de donde sea, allá todos sucios y mugrosos, cuidando las ovejas, Él nos escoge desde allá. Sí, ese es el versículo que quería leer, hermana, donde dice su hermano de David, Elías, dice, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco que tu soberbia y la malicia de tu corazón
que para ver la batalla has venido. Ajá. Le estaba diciendo cosas de su carácter, que era malo y que era Soberbio. y eso no es cierto. En otro versículo podemos ver que de su carácter, que cuando Saúl está atormentado por un mal espíritu, uno de sus personas que están ahí alrededor de él le dice: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Aleluya. So, el mundo y todos los que están alrededor de nosotros, hasta los más cercanos, nos pueden decir muchas cosas malas de nosotros, pero ¿qué dice Jehová de nosotros, verdad? Amén. Él sabe nuestro corazón, Él sabe todo lo que nosotros traemos dentro. Y aquí nos está diciendo que David era un hombre valiente y vigoroso, ¿verdad? Y de guerra, aunque no lo habían mandado a la guerra, que él no estaba allí, pero él era un hombre de guerra, prudente en sus palabras. Amén, hermana. Y mire, lo que acaba de leer es importante, hermana, porque era el celo y la envidia de su hermano lo que no le permitía ver la pureza del corazón de su hermano. Porque a veces ese egoísmo, ese celo, esa envidia cega a las personas, y él se describe o lo describe de una manera muy irrespectiva, lo describe de una manera desagradable. Le dice que es orgulloso, que es malo de corazón. Todo lo contrario a lo que la demás, soldado que estaba a cargo, al cuidado del rey Saúl en aquel entonces, pudo percibir en David. Entonces, la soberbia o la envidia más bien que el hermano le tenía, no le cegó y no le permitía ver los valores, las características que los demás podían ver en él y que aún Dios mismo vio y que recalcó, porque es un hombre conforme al corazón de Jehová. Así que palabras malas van a llegar a nuestros oídos de que somos tachita y tachita y tachita, pero el comentario o la descripción que nos debe de preocupar es la descripción que Dios dé de cada uno de nosotros. Él que sí conoce nuestra mente, nuestro corazón, en la intimidad de nuestra vida, lo secreto, eso sí lo conoce Dios. Y ese es el comentario que debemos de preocuparnos, qué Dios ve en nosotros, cómo Dios nos ve. Porque Dios en algún momento lo declarará o lo honrará o lo exaltará en nuestra vida. Y era parte de todo esto la preparación que Dios le estaba dando a David, hermanos, para que el propósito que Dios tenía con él se cumpliera, porque no llegó, como dice mi hermana, de la noche a la mañana. Él se regresó nuevamente a cuidar las ovejas, él se regresó nuevamente a andar allá, y nuestra hermana quería leer, yo creo, el versículo ese también donde nos habla de las oposiciones que tuvo David. Y no sé si ya me adelanté para cortarlo. No, las oposiciones que David enfrentó, hermanos. No porque ya Dios lo había escogido, lo había ungido, quiere decir que, ya de aquí para adelante mi vida va a ser perfecta, todo va a ir bien, y que el diablo hasta se esconda porque ya Dios me ungió. No, hermanos, no. Va a haber oposición, va a haber problemas, va a haber dificultad. Y todos los problemas que Dios permita que vengan a nuestra vida son con propósito, porque le servimos a un Dios de propósitos, no de casualidades. Le servimos a un Dios, hermanos, que todo lo que permite es con un propósito especial en nuestras vidas. Él regresa nuevamente a cuidar sus ovejas, a andar allá entre el rebaño, y ahí la palabra del Señor dice que tuvo que enfrentarse al león, al oso que venían a atacar sus ovejas. Y en el versículo 34 es donde dice: David respondió a Saúl, describiéndole lo que ya él había hecho por sus rebaños. Tu siervo era pastor de ovejas, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él y lo hería y lo libraba de la boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba.
aun cuando lo llevaron con Saúl, ¿tú qué vas a pelear en contra de Goliat? Mira, ni siquiera sabes agarrar una espada, no tienes experiencia en guerra. ¿Cuántos menosprecios pasó David? Habiendo un pueblo entero temeroso de enfrentar a aquel gigante, y solamente David se levanta y dice, yo voy a ir, en vez de que el rey dijera, ay, que vente, y recibirlo con alegría, le empieza a ver y dice, tú eres muchacho, eres joven, no eres experto en guerra. A ver, trata mi armadura, a ver si con eso te ves mejor, a ver si con eso te ves más fuerte, porque lo menospreció también el rey. Pero es que no es el poder del hombre, no son las cosas terrenales que nos dan la victoria, sino tener la cobertura de Dios, la seguridad de que Dios pelea con nosotros y Él en su defensa expresa y dice, no, pues no podré agarrar una espada, no seré experto en guerra, pero cuando venía el oso, cuando venía el león, yo salía a defender a mis ovejas. Y si se venían contra mí, le hería de esta forma, de esta otra, y le mataba. Porque él entendía, hermanos, que Dios estaba con él. Y es algo que debemos de entender como hijos de Dios, hermanos. Que Dios está con nosotros. En todo momento, aún en los momentos difíciles. En los momentos adversos. En los momentos que viene el enemigo a atacar nuestra vida, Dios está con nosotros. Y eso es un paso importante para obtener la victoria de Dios en nuestras vidas, hermanos. Son parte de la preparación de Dios para nuestro camino. Dios preparando el camino del creyente. Amén, amén. Sí, una cosa que quería highlight es que cuando David estaba allá en su proceso, lo vamos a decir así, cuando él regresó a cuidar las ovejas, algo que para mí es bonito es que cuando él estaba adorando a Dios, ¿verdad? Él sabía tocar, porque aquí dice el muchacho, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y si él vio que él podía tocar es porque él escuchaba su adoración, ¿verdad? Cuando él estaba tocando para Dios. Y entonces allí podemos ver que por la adoración a Dios, él lo recordó y como que le dijo, oh, wow, ok, esta persona es alguien, él es alguien, ¿verdad? Y entonces cuando vino el momento, por eso que se acordó de él, le dijo al rey y ahí empezó su camino, ¿verdad? Amén. Y también me gusta, hermano, lo que estaba diciendo de David cuando el rey le estaba poniendo toda su armadura. Cuando Dios como que me habló allí y me dice que a veces las personas, todos los que están alrededor de nosotros quieren como que, ¿cómo se puede decir? Como darnos las cosas como que nosotros nos quieren dar, a ver cómo puedo decir. Equipar. Sí, nos quieren equipar de su manera. Ajá. Ellos piensan, oh, a ti te falta esto, ya, necesitas esto, con esto vas a ser mejor. Pero Dios ya nos equipó con todo lo que necesitamos, ¿verdad? Vemos que el rey, me imagino que lo estaba haciendo de buen corazón. Sí, él no quería que él se muriera ya, ¿verdad? O que él decía, pues este es el único que se ha levantado a decir, en 40 días, hermana, estaban en 40 días y todos los días venía Goliat y les estaba diciendo cosas y pues todos ellos, los fuertes, según todos los hermanos de David que estaban ahí, los fuertes y valientes, nadie quiso ir. Enfrentar. Ajá, y vino David y él sí tenía, él dijo, Dios, como dijo usted, Dios ya me preparó, yo ya vencí a un león, ya vencí a un oso, yo sé lo que tengo que hacer, porque Dios estaba conmigo en ese momento y va a seguir conmigo en este momento. Y eso tenía esa seguridad, hermana. Así como Dios me ayudó a pelear en contra del león y del oso, Dios me ayudará. Yo no sé cuántos tienen esa confianza, hermanos. Y cuántos pueden decir amén, porque yo sé que Dios está conmigo, aleluya. Amén. Y también, hermana,
la certeza en Dios para él decir, no, yo no necesito esta armadura, yo voy a estar bien. Porque a veces cuando las personas vienen con nosotros y nos dicen, hey, tú necesitas un poquito más de esto, o mira, ¿por qué no eres así? Debes de cambiar, debes de hacer esto. A veces como que te hace quedar un poco like, maybe es cierto, maybe no debo de, lo que sea, ¿verdad? Pero Dios nos... Dudar un poquito de la uno confianza mismo que uno tiene en el Amen. Señor. Y poder decir, no, yo sé quién soy en los ojos de Dios, en las manos de Aleluya. Dios. Y eso es bonito. Amén, amén, gloria al Señor. Dios bendiga ya al pastor Joel Suul. Él dice ahí un comentario: David es un gran ejemplo para nosotros hoy en día. Toda vez que alguien decide de corazón honrar y amar y obedecer a Dios, Dios lo exalta porque Él no hace acepción de Amen. personas. Amén. Bendiciones allá a nuestra hermana Bernarda. Amén. Gloria al Señor. So, aquí podemos ver que que David era un vencedor, ¿verdad? ¿Qué pasó después de eso, hermana? Pues él salió, se enfrentó a Goliat y ¿qué pasó? Dios le dio la victoria, ¿verdad? Ahí podemos ver que David de verdad que era una persona valiente y vigoroso, un hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y que Jehová estaba con él. Ahí podemos ver que eso sí es verdad, y que Jehová estaba con él y que le dio la victoria, ¿verdad? Y que era sin temor. Él no tenía temor, como estábamos diciendo, de que qué es lo que iba a pasar, porque él ya sabía que Dios le iba a dar la victoria por las cosas que él ya había pasado, ¿verdad? Por la victoria que Dios ya le había dado con otras cosas. Y también me imagino que en el momento cuando él estaba ya otra vez, cuando regresó a cuidar a las ovejas, y que sus hermanos y su familia, maybe los veían, lo trataban mal, ¿verdad? Por los celos y todo eso. Pasó de nuevo otra vez, ¿verdad? Cuando él regresó a darle la comida a sus hermanos que su papá lo había enviado, pasó de nuevo y su hermano lo trató de menospreciar, como estábamos diciendo. Y David no dejó que eso entrara a su corazón, que le afectara, y él pudo tener la victoria porque Dios estaba con él. Sí, hermana, una enseñanza que podemos ver ahí, que podemos entender que debemos de siempre confiar en Dios sin importar, hermano, lo que haya a nuestro alrededor. Es algo que podemos ver ahí en la vida de David, hermanos. Todo esto, ahorita meditando, hermana, en la historia que vemos completa, obviamente estamos tocando los puntos primeros de su ministerio, lo que la preparación que Dios le dio para lo que Dios iba a hacer en él. Porque el reinado de David fue un reinado de tantas batallas, de tanta oposición, de tanta lucha. Una vez que ya Saúl había sido desechado por Dios, aunque seguía siendo rey, seguía teniendo la corona, toda la persecución que David sufrió, hermana. Yo veo la vida de David y es una vida tremenda, hermana, porque no solamente fue perseguido por Saúl, fue perseguido por uno de sus propios hijos. Fue tantas cosas que él pasó en su vida, hermanos, pero que podemos ver que la formación Dios se la había dado desde un comienzo, cuando él estaba con sus ovejas, cuando él estaba ahí en aquel lugar cuidando ese rebaño, cómo Dios iba preparando su corazón, número uno, teniendo el deleite en Dios, hermanos, adorando a Dios, tocando su arpa, cantando alabanza, saliendo al frente a enfrentar el enemigo, el oso, el león, lo que viniera a atacar su rebaño. Viendo, hermanos, la confianza que él tenía en Dios, a pesar de lo que sus hermanos, lo que su propio padre quizá le decían. No vemos qué le decía, pero tan solo al hecho de no haberlo invitado cuando llegó Samuel, podemos ver que lo tenía en un nivel más bajo. El rey Saúl: muchacho, ¿cómo tú vas a poder enfrentar a aquel gigante? A ver, ven, ponte mi armadura. Obviamente él lo quería equipar, preparar para que no muriera,
pero como bien decía nuestra hermana, ya esa preparación Dios se la había venido dando. Y es que sabe que, hermana, Dios nos prepara a todos. Y Dios conoce nuestra vida y nuestro corazón. Y las luchas de mi hermana no son mis luchas, porque el propósito que Dios tiene con ella es su propósito, y el propósito que Dios tiene conmigo es mi propósito. Lo que Dios tiene con usted, hermano, es el propósito personal entre usted y Dios. Y a Dios cada uno nos moldea de maneras diferentes, porque son propósitos diferentes, pero también, hermanos, porque cada uno es diferente, y dice la palabra que Él no nos da más de lo que no podemos llevar. Amén. Entonces, en todo Dios conoce y sabe nuestra capacidad, hasta dónde podemos aguantar, hermanos, ese cincelazo, hasta dónde podemos resistir, hermanos, que se nos talle la lija ahí, dándonos ese molde, esa figura, porque Dios en todo se va glorificando, procesando nuestras vidas, pero preparando nuestro camino para las grandes victorias que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Eso era parte de la preparación en la vida de David para lo que venía más adelante. Amén. Grandes victorias, sí. Grandes guerras obtenidas en victoria, o sea, una cosa maravillosa. Ya, algo que es bien bonito también, porque después de que David vence a Goliat, dice que agarra su sword, su espada y le corta la cabeza, y después nos dice que él se llevó la espada con él. Ajá. Y luego ya no se hace mención de la espada hasta después que lo ocupa de nuevo y que Ajá. lo tiene guardado en un templo, por decir. Ajá, sí. Y eso para mí es bonito también, porque aún Dios sabía que lo iba a necesitar, pues que lo uso allí, y que también más adelante lo iba a necesitar. Así podemos saber que Dios siempre nos está preparando. Nosotros a veces pasamos por cosas y decimos, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué pasó de esta manera? Pero Dios ya lo sabe todo. Amén. Él sabe que cada cosa que nosotros estamos enfrentando es con un propósito. Y yo también quiero poner como una pregunta, ¿qué hubiera pasado si David no hubiera enfrentado a ese león y ese oso? Que si cuando ya lo ungieron, David dijo, no, ya no voy a hacer nada, yo voy a quedarme en casa, voy a esperar hasta que me llamen para ir yo, o que me den un lugar, que me den un cuarto ahí. Maybe si él nunca hubiera pasado por esa situación, imagínate, yo estaba pensando, imagínate que uno esté sentado nomás viendo así el paisaje y que venga un león, ¿qué vas a hacer? Un león es gigante, es algo grande, y que si él no hubiera pasado por esa situación, Goliat todavía estuviera atormentando a todos. Hubiera acabado con el pueblo. Y la historia fuera diferente, algo muy diferente, ¿verdad? Pero no, Dios sabe todo. Él sabe lo que necesita, como usted está diciendo. Él sabe, la batalla de cada uno de nosotros es algo diferente. Amén. Y Dios nos prepara de diferente manera, y nos habla de diferente manera. Amén. Porque Él conoce nuestro corazón. Y eso es algo muy, muy hermoso. Hermana Lisa, es que usted me trae muchas cosas aparte de eso, hermana, mire, esto es para nosotros como hijos de Dios, hermanos. Si entendemos que Dios tiene un propósito con nuestras vidas, no podemos sentarnos, como dice la hermana, y decir, no, es que a mí me dijeron que yo voy a ser pastor, que yo voy a hacer esto, y aquí me quedo sentado porque ya Dios me lo dijo y tiene que cumplirse. No es así, hermanos. No es así, porque Dios nos habla, pero está en nosotros. Porque si, como dice mi hermana, si David hubiera dicho, pues ya me ungieron, y pues yo nomás espero que se muera Saúl, y aquí, sin duda alguna que los planes hubieran sido otros. ¿Por qué? Porque si ya Saúl mismo, hermanos, Saúl, me confundo con Samuel y Saúl. Saúl mismo, siendo que ya era el rey, fue desechado, hermanos. Él ya estaba reinando, él ya era rey, pero fue desechado por su rebeldía, por su desobediencia, por su altivez de corazón, queriendo hacer cosas que no le pertenecían a él. ¿Cuánto más podía Dios desechar a David
si él no hubiera caminado o puesto en el camino a la brecha donde Dios lo quería llevar. Entonces, Dios nos prepara en el camino y nosotros tenemos que caminar, hermanos, no quedarnos estancados y decir, no, Dios me dijo y se tiene que cumplir. No, es seguir adelante, haciendo frente a las adversidades, a las oposiciones, confiando y creyendo que Dios está con nosotros, que Él pelea por nosotros, que aunque se levanten gigantes, poder decir, tú vienes a mí, como lo dijo David, con espada, con lanza, el enemigo se podrá levantar en contra de tu casa, de tu familia, de tu matrimonio, en contra de tu propia vida personal con enfermedades, pero decir, pero yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo, en quien he confiado, quien me ha redimido, quien me ha salvado y ha perdonado mis pecados, y a través de su Espíritu Santo obtendré mi victoria. Es importante, hermanos, enfrentar las adversidades teniendo esa confianza que David tenía, hermanos. Amén. Para ver esas victorias. Aleluya. Yes, amén. Yo creo que es importante también como David siempre alabando a Dios en medio de cada circunstancia, de cada prueba, estarle alabando, porque sabiendo que Dios tiene propósito con eso, y si Dios tiene un propósito con las malas cosas que nos están pasando, es porque hay una victoria grande. Amén. Aleluya, sí, Señor. Amén. Y aquí pues vamos a hacer como un transfer y vamos a estar hablando de otra historia que viene y que tiene como el mismo, pues que va todo junto, ¿verdad? Porque todo en la Biblia pues va junto. Pero algo bonito es que, en la historia de David estamos aprendiendo que Dios tiene todo ya preparado para nuestro camino, ¿verdad? Y en esta historia que vamos a leer vamos a estar tocando el tema de que cuando Dios nos está preparando y estamos en ese camino, ¿cómo es nuestra actitud que debemos de tomar? ¿Qué es la actitud que debemos tomar? Vamos a estar hablando de Pablo y Silas, y en Hechos 16, es del 18 al 31, pero vamos a nada más pues decir. En esta historia, lo que está pasando aquí es que Pablo y Silas están caminando, ¿verdad? Y apenas estaban ayudando a una mujer llamada Lidia. Ellas le ayudaron, y después de eso están caminando. Y salió una muchacha, esto es en el versículo 16, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Después de esto, esta mujer salió y les empezó a decir cosas a Pablo y a Silas, y ellas la reprendieron, y pues el mal espíritu se fue de ella, y sus amos de ella se enojaron, porque de esa manera es como ellos estaban viviendo, teniendo dinero, ¿verdad? Porque ella estaba trabajando por ellos. Ellos se enojaron tanto que los llevaron y los golpearon. Y también dice la Biblia en el versículo 23 que después de haberles azotado mucho, los echaron en una cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pobres de ellos, ¿verdad? Ellos nada más estaban haciendo lo que ellos sabían que era verdad, porque un espíritu de adivinación pues no es nada de Dios. Entonces ellos pues lo reprendieron y salió ese espíritu, pero pues obviamente se enojaron los amos de esa mujer, porque pues ya perdieron su ganancia, ¿verdad? Su dinero. Los golpearon bien feo, bien feo, y los echaron a la cárcel, ¿verdad? Y si ustedes leen esta carta de Hechos, o este libro de Hechos, Pablo, ¿qué no pasó de él? Pasó por muchísimas cosas. Después de Jesucristo en la Biblia, él es uno de mis favoritos, porque él de verdad que amaba a Dios. Él de verdad que no,
nunca dijo, no voy a hacer eso porque la gente van a pensar mal de mí o no, él siempre decía sí y amén. Amén. Y él seguía a lo que Dios le estaba diciendo, lo que él sabía que era correcto. No, adelante. No. Ok, so ahí podemos ver que después de eso es en el versículo 27, dice, en el 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. So imagínense ellos todos bruised y con sangre, todos cortados porque los habían, golpeado tan feo, y ellos ahí orando en la cárcel, ellos orando y alabando a Dios, cantándole himnos, en medio de su proceso, en medio de la dificultad, ellos estaban ahí adorando a Dios, ¿verdad? Y eso es algo tan bonito, poder tener esa, como les digo, poder tener eso dentro de nosotros, que en medio aún en medio de los problemas, poder alabar a Dios, poder querer alabar a Dios, ¿verdad? Porque no es fácil. Cuando uno está pasando por algo feo, es fácil decir, oh, Dios, ya no quiero nada que ver contigo porque tú me hiciste eso. Es fácil decir eso, pero la cosa difícil es decir, no, Dios, yo sé que hay un propósito con eso, y aún en mi dolor, porque ellos estaban pasando un dolor de carne, ya físico, en medio de mi dolor voy a cantar, voy a alabarte, voy a hablar contigo por medio de la oración. Quiero estar más cerca de ti, y eso es algo bonito. Amén, amén, hermana. Algo hermoso, hermanos, y algo que debemos de practicar en nuestras vidas personales como hijos de Dios, hermanos, porque ya vimos, pues, como bien decía mi hermana, que Dios nos prepara para nuestro propósito, ¿verdad? Todo lo que va pasando es parte de la preparación de Dios en nuestras vidas. Una vez que ya el propósito de Dios se comienza a ver, a reflejar en nosotros, una vez que la bendición de Dios está en nuestra mano, ese propósito comienza a ejercerse, hermano, ese servicio, porque puedo poner también de ejemplo a Moisés, hermanos. Dios tenía un propósito, que fuera el libertador de Egipto, pero para que llegara a llevar a cabo esa labor que Dios le tenía, lo preparó también, hermanos, en el desierto. Y qué curioso, cuidando animales también. Le dio una preparación, ya tenía una preparación en Egipto secular, porque, hermanos, yo me quedo maravillada de Dios, porque aún lo que nosotros pasamos antes de conocer al Señor, antes de servir a Cristo, todo eso también nos ayuda y nos fue parte de la preparación de Dios en nuestras vidas, porque muchas de las cosas que yo pasé antes de siquiera yo pensar que había un Dios grande de misericordia y de amor que me amaba, esas cosas también hoy las veo y me ayudaron mucho para yo poder conocer y servirle al Señor. Entonces, la preparación que Dios le dio a Moisés desde que estaba en Egipto le capacitó en ciertas áreas, pero ahora venía la capacitación de Dios. Ya Dios dice, hoy sí estás preparado, lo mandó, comenzó a ejercer, vamos a decir, el ministerio que Dios le tenía a Moisés. Ya lo había capacitado, pero aún en el camino, en el ministerio, enfrentó muchas dificultades. Y ahí es en el punto donde hoy se encuentra Pablo y Silas. Ellos ya estaban ejerciendo el ministerio, lo que Dios les había llamado, ir y predicar el evangelio. Entonces, ya cuando estamos llevando a cabo, hermanos, ese llamado, ese ministerio de Dios en nuestras vidas, es importante que la alabanza no cese en nuestros labios. Es importante, hermanos, que por nuestra confianza permanezca firme. Es importante que nuestra conexión con Dios a través de la oración sea fuerte, porque bien decía nuestra hermana, pudiéramos decir, ellos pudieran haber dicho, no, pues Dios nos ha abandonado si estábamos,
pudiera haber mucho de reproche, hermanos, de decir, Señor, si lo que estábamos haciendo era predicando tu palabra, lo que estábamos haciendo es haciendo lo que tú nos mandaste a hacer, y mira ahora dónde estamos, ¿Por qué no nos guardas? Ya. ¿Por qué no nos protegiste? ¿Por qué permitiste que esto nos pasara? Hermanos, eso es lo que hoy la iglesia del 2021 estamos viviendo. Esa es la actitud que se ve hoy en nosotros, hermanos, que debemos de aprender a los primeros cristianos que están aquí como ejemplo a nuestras vidas, de que ya en el llamado, en el propósito que Dios tiene con nosotros, vamos a seguir encontrando adversidad, dificultad, problemas, pero ¿cómo vamos a responder ante ellas? ¿Cuál va a ser nuestra reacción, hermanos? ¿Vamos a cuestionar a Dios? ¿Vamos a culpar a Dios? ¿O vamos aún en medio de esa necesidad a alabar su nombre, a orar, a confiar, a glorificar al Señor? Y ahí, hermanos, va a depender dos resultados diferentes dependiendo cómo nosotros vamos a reaccionar ante la adversidad. Aquí ya vemos la historia y ya sabemos lo que pasó más adelante. Pero nosotros, hermano, la adversidad que estamos pasando es parte de ese proceso, de esa aflicción como hijo de Dios. ¿Cómo estás reaccionando? ¿Cómo vamos a actuar ante ese problema? ¿Con alabanza, con oración, con confianza, con dependencia? ¿O vamos a decir, no, pues ¿de qué sirve servir a Dios? Y mira, como quiera yo hago esto, hago lo otro, hago aquello, y mira lo que me viene, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios permitió? Porque queremos un camino lleno de flores, hermano, y no es así. Nuestro Señor Jesucristo no vino a caminar un camino de flores, vino a caminar un camino de oposición, de rechazo, dando su vida en aquel madero, hermano, siendo golpeado, siendo desfigurado. Aún yo me meditaba, hermana, que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba ahí, cuando lo pusieron, que sacaron a Barrabás y que empezaron a decir, bueno, pues ustedes digan, ¿qué hago? Siempre suelto un preso, aquí está Barrabás y aquí está Jesús de Nazaret. ¿Qué hago? Cuando Pilato puso esa opción, ¿qué hago? Y empezaron a decir, a gritar, obviamente eran los judíos que empezaron a decir, pues que suelten a Barrabás, ¿y qué hago con Jesús? Y empezaron a gritar los principales, los saduceos, los fariseos, crucifícale, los sacerdotes, crucifícale, crucifícale. Pero hermana, yo me meto en las historias, hermana, y echo mi mente a volar. Eran multitudes que seguían a Jesús. Eran multitudes que recibieron sanidades, milagros, fueron alimentados, fueron sustentados, vieron sus maravillas, hermano. Entonces, de toda esa gente que seguía a Jesús, sin duda alguna, ahí estaban. Ahí estaban cuando los sacerdotes, los principales, empezaron a gritar, crucifícale. Pero después a una sola voz se unieron a decir, crucifícale, cuando habían sido bendecidos por parte de Jesús. Entonces el camino de nuestro Señor Jesucristo no fue un camino fácil, fue un camino difícil, pero todo lo que pasó fue con un propósito y obtuvo una gran victoria para darnos esa victoria a nosotros, hermanos. Entonces, en medio de nuestro caminar, nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, sabiendo que el camino de nuestro Señor Jesucristo fue difícil, pero que obtuvo gran victoria para hacernos victoriosos a nosotros, y que tenemos que caminar ese camino sabiendo que al final tenemos una gran recompensa, una gran victoria, hermanos, una vida eterna gloriosa con Él, y que vale la pena caminar, permanecer y hacer frente, hermanos, a esas adversidades como lo estaba haciendo Pablo y Silas, alabando, orando, cantando himnos, para que entonces podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Imagínense, hermana, si aún Cristo, siendo 100% Dios y hombre, Él pasó por tantas cosas, como continúa nosotros, ¿verdad? El siguiente versículo, el 26, dice, ellos ya estaban ahí, ¿verdad? Estaban en la cárcel, estaban cantando, estaban adorando, estaban
orando y estaban cantando loud, bien recio, y todos los que estaban ahí, los demás presos, también lo escuchaban. Y eso es como debe de ser nuestra adoración para Cristo. Amén. No nada más para nosotros, pero para que todos puedan escuchar nuestra adoración en medio de los problemas y las dificultades. Y dice el 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. So, wow, hermana, imagínense estando ahí ahí en ese momento. También cuando leo me meto ahí, siento que nada más estoy parada como en una esquina viendo todo pasar. Pero imagínense todo el viento fuerte, nada más allí, tan fuerte que pudo, soltar cadenas, sí, abrir cárceles, abrir puertas. Es tan fuerte que debería de haber sido ese terremoto. Y despertando el carcelero, él estaba dormido, pero cuando despertó, vio que todas las puertas estaban abiertas. ¿Y qué pasó? Él se quería matar, porque él dijo, no, de seguro todos se fueron, de seguro me van a matar, déjalo hago yo, ¿verdad? Pero le dijo Pablo, no, Aquí estamos. ya, estamos todos aquí. Imagínense, imagínense eso, hermana, nada más, imagínense todo lo que está pasando. Yo soy el carcelero, estoy dormido y de repente siento un viento y que me despierto y todas las puertas están abiertas y nadie se ha salido, y yo me preguntaba, ¿será porque ellos escucharon esa alabanza y esa adoración y esa oración a Dios, y ellos como que les hizo algo en su corazón, ¿verdad? Para los demás presos, porque no se salieron. Imagínense si usted está preso y que se abre sí, me voy corriendo, y quién no, ¿verdad? ¿Quién se va a quedar ahí? No, pues se va a correr, pero estos no, ellos sí Nunca lo había pensado así, hermana, de que quienes hubiéramos aprovechado la oportunidad de salir corriendo, hermanos. Yo creo que todos, hermanos. pues Sí, algo tuvo que haber hecho Dios. Pablo y Silas se entiende que ellos, como temerosos de Dios, obedientes a Dios, iban a sujetarse a las autoridades, que como la palabra del Señor nos manda, ¿verdad? Que debemos de respetar y sujetar a las autoridades, pero los demás, hermanos, pues viene la oportunidad, como dicen, pies para que los quiero, y a correr. Algo tuvo que haber pasado, no solamente el terremoto y que se abrieran las puertas y que se le soltaran las cadenas a Pablo y a Silas, porque ellos estaban con extra protección, seguridad, hermanos, pero sin duda alguna que Dios tuvo que tratar en el corazón de los demás presos, porque no hubo una estampida de escape, hermanos, por los demás presos. Y también, hermana, cómo sería el grito del carcelero, que desde adentro donde estaba Pablo y Silas le escucharon, ¡hey, acá estamos! ¿Cómo ha de haber gritado aquel hombre? ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a hacer las puertas? Sí. No me había metido tan adentro en pensar en esta situación, hermana, pero es algo grande que podemos ver el poder de Dios de forma maravillosa, y todo por dos hombres que en medio de aflicción, que en medio de necesidad, no reprocharon ni cuestionaron a Dios, sino que confiaron, alabaron y clamaron al que todo lo podía. Y eso fue tan tremendo en el corazón del carcelero, que lo impactó de tal manera de decir, wow, estos hombres son totalmente diferentes. Ajá. Y ahí viene el siguiente punto que usted tiene para compartir, ¿verdad, hermana? Sí, el carcelero, ¿verdad? Pablo le dijo, no, aquí estamos, no te hagas ningún mal, aquí estamos todos. Y entonces él pidiendo luz, él fue y sacó una lamparita y fue a checar todos los cuartos, y todos estaban ahí. Imagínense, eso sí lo impactó. Y él se dice que entonces pidiendo luz se
sentó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y Aleluya. sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? So, él se quedó pues en shock, me imagino, wow, ¿qué es esto? Lo que ellos están haciendo, yo quiero adorar a ese mismo Dios. Amén. Y eso, hermanos, Fue eso, testimonio grande para la vida del carcelero. Yes. Y imagínense, hermana, nosotros en medio de nuestra prueba, si nosotros podemos alabar a Cristo en medio de los más momentos difíciles, imagínense las vidas que podamos salvar por Impactar, eso, hermana, bendecir. eso. A través del testimonio de perseverancia Yes, y de alabanza. Imagínense, porque como si ellos no hubieran estado adorando a Dios, orando y todo eso, tal vez Dios no hubiera mandado el terremoto, ¿verdad? Y no se hubieran abrido las puertas y ese carcelero no hubiera hubiese sido sido salvo. salvo. Y no nada más él, el next versículo dice, y ellos dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Él y Amén. toda su casa fueron salvos por las acciones que Pablo y Silas tomaron de no estar negativos en su momento de proceso, pero de estar en una forma positiva alabando a Dios. Amén. Y Amén. eso es un testimonio tan grande y hermoso. De lo que Dios hace, hermanos. Cosas maravillosas, hermanos. Y Dios sigue obrando en nuestras vidas. Yes. Dios sigue glorificándose en medio de nuestros procesos. El punto en este segundo división, hermanos, es cómo vamos a reaccionar nosotros. Ya vimos cómo Pablo y Silas reaccionaron ante su adversidad. ¿Cuál es nuestra reacción hoy en día? ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu necesidad? ¿De qué manera estamos actuando? ¿De qué manera estamos respondiendo? Si queremos ver que el poder de Dios se glorifique, impactar vidas, impactar corazones, que puedan ser bendecidos y aún vidas sean alcanzadas y salvas, necesitamos tomar la actitud que tomó Pablo y Silas, de alabanza, de adoración, de dependencia de Dios a través de la oración que ellos expusieron al Padre, hermanos. Yo no sé qué ellos oraron, pero fue algo que impactó el corazón de todos los presos. Oiga, hermana, no eran personas de las más buenas, eran presos, eran hombres que estaban encarcelados porque eran malos, porque tenían delitos, porque sus corazones eran pervertidos, por eso estaban ahí en la cárcel, hermanos. Pero Dios tiene poder para cambiar aún el corazón más pervertido, más perverso y glorificarse, hermanos, de manera sobrenatural. Y parte de que ese proceso o esa obra de Dios sea hecha en las vidas es nuestra responsabilidad ya como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, de cómo nosotros reaccionamos a nuestra adversidad, a nuestra prueba, a nuestra lucha, a nuestra enfermedad, hermanos. Alabemos a Dios en todo tiempo. Confiemos en Dios en todo tiempo. Glorifiquemos a Dios en todo momento, porque cosas maravillosas suceden en medio de esa aflicción, de esa necesidad, para bendición nuestra y bendición de los que nos ven, hermanos. De que aun cuando estamos en el fuego, seguimos confiando en Dios. De que aun cuando estamos en pruebas y en luchas, seguimos dependiendo de Dios y adorando al Señor, hermanos, porque eso impacta. Y sí, y yo sé que hay testimonios de nuestros hermanos, yo sé de personas que en medio de la prueba alaban a Dios y se queda uno, pero wow, no le duele, ¿qué pasa con esta persona? Que mira lo que le está pasando, mira cómo está, pero sale y sonríe, sale y Dios te bendiga y bendecida, gloria al Señor. Eso impacta, hermanos, eso impacta. Entonces debemos de saber tomar la buena actitud, la reacción correcta ante nuestras adversidades, para que la gloria de Dios se glorifique no solamente en nuestras vidas, sino para bendición de los que nos están viendo. Hermanos, podemos predicarle a mucha gente y hablarle la palabra, y puede ser, hermanos, que esta palabra la rechacen, porque muchas personas pues tienen su propia ideología y dicen, no, yo fui criado así, a mí me enseñaron así, y eso no los cambia porque lo traen arraigado en su corazón.
pues así crecimos muchos. Pero cuando vemos un testimonio de poder, hermanos, un testimonio en una vida transformada realmente, que depende, que confía, que ama, que honra y glorifica a Dios en todo momento, eso impacta, hermanos. Y aquellas personas que por la palabra escuchan y no reciben, cuando ven la reacción del creyente, verdadero creyente, ante la adversidad, dicen, espérate, yo quiero lo que esa persona tiene, yo quiero lo que ellos tienen, porque es diferente. Yo quiero tener esa paz, tener ese gozo. Yo no entiendo las adversidades tan grandes, pero veo su paz, veo su confianza, veo su alabanza. Yo quiero conocer lo que ellos conocen. Entonces ahí es donde se impactan a veces los corazones. Y nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo, hermanos, y orándole al Padre diciendo, Señor, los que no creen por esta palabra, que crean por las maravillas que yo hago. Entonces eso testifica y habla más que 1000 palabras. Y es muy, muy importante nuestra reacción ante la adversidad como hijos de Dios, hermanos. Así que esperamos de verdad que esto nos aliente y nos diga, Señor, sí, me falta ponerme las pilas en esta área. Señor, perdóname, no lo había visto de esa manera, pero aquí estoy para darte mi alabanza en medio de mi desierto, sabiendo que tú pelearás por mí, que tú tienes mi vida en control, mi necesidad está en tus manos, porque Él ha prometido estar con nosotros, hermanos, y pelear por nosotros en medio de nuestras adversidades, porque no estamos solos. Amén. Tenía unas 3 cositas que quería Amén, leer. En Salmos 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y también los montes a causa de su braveza. Allí nos está diciendo que Dios siempre va a estar con nosotros. Él nos va a dar esa fortaleza, Él nos va a ayudar, aunque todo el mundo alrededor de nosotros aparezca que se está volviendo loco como lo estamos viviendo ahorita. Sabemos y tenemos esa certeza de que Dios está siempre con nosotros. Y también quiero leer en Salmo 9:9, que dice, Jehová será refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Tenemos que ser como Pablo y Silas, que ellos andaban buscando y alabando y adorando y orando a Dios en medio de esa tribulación, ¿verdad? Igual que David cuando estaba allá allá con las ovejas en el monte, él estaba adorando a Dios y pudo tener la victoria con ese león y con Goliat sobre todo, ¿verdad? Y también la victoria de Pablo y Silas, que era cuando pues en medio de eso ellos pudieron ver que por Dios fue cautivado el corazón de todos los que estaban encarcelados y también el carcelero. Y también quiero leer en Filipenses 4:8, y estas son unas cosas, como un consejo que podemos tomar para nosotros, para poder estar bien en medio de poder, porque muchos pudieran decir, hermana, ¿cómo es que ellos están alabando en el momento en uno de los momentos difíciles de su vida? Pues aquí dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bien, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y más abajo dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Si nosotros tenemos nuestra mente en Dios y en todas las cosas buenas, nos va a ser más fácil poder alabar, porque no vamos a tener ese susurro del enemigo diciéndonos, oh, mira lo que está pasando, ¿cómo vas a alabar a Dios? Ay, no vas a salir de esta, aquí te vas a morir. No, si nosotros tenemos nuestra mente en las cosas buenas, en las cosas puras, amables, de virtud,
Y si nosotros estamos pensando en esas cosas, no va a haber espacio para los dardos del enemigo que siempre están ahí tratando de decirnos cosas, y no vamos a ponerle tanta importancia y vamos a poder escuchar la voz de Dios mejor, más clara. Y eso es un consejo bonito que yo pude recibir de esta palabra. Amén, gloria a Dios. Bendiciones allá mi hermana Benny, gracias mi hermana, gracias por esas palabras. Ella se edificó con la palabra y nosotros también nos hemos edificado porque también para nosotros es la palabra del Señor. Y gloria a Dios, hermana, nos llena de gozo saber que la palabra edifica y bendice los corazones, porque ese es el propósito principal. Quiero leer aquí el versículo que nos mandó nuestro hermano Jorge Campos, si no me equivoco. Jorge Campos dice ahí en Filipenses 1:21, bueno, a pesar de las pruebas, las luchas y todo, vamos a entender primero que Dios nos va procesando y que en medio de ya el plan de Dios en nuestras vidas debemos de alabar a Dios. Esa es la base de este tema, hermanos, entender que siempre Dios tiene un propósito y va preparando nuestro camino, y que Dios está ahí con nosotros y espera nuestra alabanza, nuestra confianza, para que la gloria del Señor se glorifique y se haga real en nuestras vidas. Así que en medio de la prueba y de la aflicción vamos a glorificar al Señor. Y dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entendiendo lo que dice ahí la palabra, hermanos, debemos de gozarnos sabiendo, hermanos, que en Cristo, hermanos, somos más que vencedores, que victoriosos. Tenemos una recompensa y un galardón grande para cada uno de los que permanecemos firmes en el Señor, hermanos. Entonces vamos a caminar, hermanos, vamos a caminar. Gracias a nuestro hermano Jorge Campos por ese versículo, porque es algo que todo mundo fácil dice, no, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero cuando estamos ahí en el problema, no es fácil decir esas palabras, pero tenemos que confiar, sabiendo que realmente, verdaderamente, hermanos, cuando termine nuestra labor en esta tierra y salgamos de este cuerpo, hermanos, hemos obtenido la mayor victoria, hermanos, si estamos de verdad firmes en el Señor. Y ese es nuestro galardón mayor, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Así que gracias, hermanos, pues esperamos que de verdad se le haya edificado esta palabra, no solamente a nuestra hermana Benny, a cada uno de los que están ahí. Gracias por compartir los videos, los que lo comparten, hermano, que Dios les bendiga. Y vamos a orar por las necesidades. Vamos a orar dándole gracias al Señor por esta palabra. Y pues sí, ahorita vamos a orar primero, hermanos. Ahí hay algunas peticiones. Si hay alguien más, hermanos, que tenga alguna necesidad, todavía tiene tiempo, hermanos. Todavía tiene tiempo de escribir cualquier petición. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, hermanos, que están ahí conectaditos. Damos gracias al Señor. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, Rey amado. Gracias, precioso Rey soberano. Gracias, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Tú eres nuestra paz, nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Gracias, gracias, Señor, por esta palabra hermosa. Que quede en el corazón de cada uno de nuestros hermanos, los que después van a ver la retransmisión, Padre, que también sus vidas sean bendecidas, fortalecidas a través de tu palabra, Padre. Yo te pido por sus necesidades, sus pruebas, sus luchas, Padre, que puedan ver tu gloria en medio de su necesidad y alabar y bendecir tu nombre en medio de su desierto. Padre amado, bendice y fortalece a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Padre, que van a escuchar esta palabra, los que están ahí, bendíceles, Padre eterno. Gracias, precioso Rey, por la vida de mi hermana. Gracias, Señor, síguela usando, síguela bendiciendo, Padre amado, y tú conoces su vida. Arrópale con tu Espíritu Santo, Padre. Gracias por esta palabra hermosa, Padre. Mira, Señor, las peticiones que tenemos, Padre, en esta hora te las ponemos en tus manos, pidiéndote, Señor, misericordia por la vida de mi hermana Gaby Pimentel, Señor.
Pelea por ella, Padre, bendice su vida, glorifícate en su necesidad, Padre, en el nombre de Jesús. Fortalece su fe y su confianza en ti cada día, Padre, abrázale, arropa al Espíritu Santo cada día, Padre, dale victoria, Padre. Nos unimos a la necesidad de mi hermana Gaby, Padre, glorifícate en ella, mi Dios amado, en el nombre de Jesús la bendecimos, Padre, bendecimos su vida y su familia, Padre. También te seguimos pidiendo, Padre, por nuestro hermano Francisco Torres, Padre, dale pronta recuperación, sigue glorificándote en su cuerpo, en su salud, Padre amado, en el nombre de Jesús, lo ponemos en tus manos. Por nuestro hermano Lío Taín, Padre, te pedimos que tú le bendiga, le des pronta recuperación, también te glorifiques en él, Padre, bendice su familia, mi hermana Keila, sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Por mi hermana Benny Jiménez, Padre, bendice su vida también, Padre. Glorifícate en su salud, Padre. Dale fuerzas para seguir adelante, Padre, glorificándote en su vida, Padre. Y si tú quieres, tú puedes hacer un milagro completo, Señor, en su cuerpo de sanidad, Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios amado. Padre, te pido por el esposo de mi hermana Liz, nuestro hermano Pedro, Padre, dale esa pronta recuperación también, Señor, de esa operación que él ha tenido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, lo bendecimos, bendecimos su familia, Padre, en el nombre de Jesús, su mamá y cada uno de ellos los ponemos en tus manos, Padre eterno. Cualquier otra necesidad, Señor, te pedimos que tú te glorifiques, que tengas misericordia, Padre, y bendigas, Padre eterno, de acuerdo a tu bendita misericordia, Padre, que es nueva, Padre, cada mañana, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, a ti sea gloria y honra, Padre eterno. Mira estas peticiones que están en esta caja, Padre, te pedimos que tú seas obrando, Señor, contestando. Gracias por las que has contestado, Padre. Gracias, Señor. Apiádate de cada una de esas necesidades y contesta y obra y bendice, Padre amado. Cada una fue expuesta en su momento por nombre. Mi Dios, ten misericordia y glorifícate, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Rey amado. En el nombre de Jesús. Amén, 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 aleluya. Pues gracias, mis hermanos, gracias, gloria al Señor por cada uno de ustedes. De verdad que nos llena de gozo el poder saber que está ahí conectado y que la palabra le edifica y le bendice, pues eso nos da como energías, hermanos, para seguir adelante, porque pues sí, realmente hay pruebas, hay luchas, pero confiamos en el Señor y seguimos caminando con la ayuda de Él, porque sin Él realmente no somos nada, hermanos. Solamente con Él tenemos victoria y podemos tener esa paz en medio de nuestros desiertos. Dios bendiga a mi hermana Marbelia Jaimes, un abrazo, hermana, ojalá pronto la podamos ver en la iglesia. Mi hermana Vitalita López, Dios le bendiga, un abrazo, mi hermana, bendiciones. Mi hermana Elena Serrano, Dios le bendiga. Nuestro hermano Jorge Campos, mi hermana María Nevares, Dios les bendiga, y a sus compañeras de trabajo, cada uno de los que están ahí conectados, mis hermanos, gracias. Mi hermana Bernarda, Dios le bendiga. Gracias, hermana Benny Martínez. Está nuestra hermana Benny Martínez, nuestra hermana Benny Jiménez. Dios les bendiga a ambas. Mi hermana Dalia Echeverría, nuestro hermano Anthony Agustín, Dios le bendiga. Mirta Coronado, mi hermana Mónica Zuul, Ernestina Torres, Maggie Orozco, Dios les bendiga, que son las que creo que algunos no los había saludado, hermanos. Mi hermana Elida Mazariegos, Dios le bendiga, hermana, me da gusto saludarla, saber que está ahí nuevamente conectada, ya tenía ratito que no la veía. Mi hermana Mari Luna, nuestra hermana Marta María López, allá hasta el estado de Guanajuato, un abrazo, bendiciones, mi hermana, Dios le bendiga, qué bueno que está ahí conectadita. Y pues, hermanos, yo siempre estoy al pendiente, hermanos, de nuestros hermanos que están ahí conectaditos, y cuando no, pues los echamos de menos. No, cuando veo los que habitualmente se conectan y no están ahí, pues nos ponemos tristes. Les voy a decir como una pastora que estaba viendo un video y dice, si me quieren ver triste, dice, pues entonces no compartan. Ahí estamos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Y pues dejo ahí a mi hermana que se despida, mi hermana. Dios les bendiga. Tiene chance, hermana. Bye, hermana. Bye, hermanos, hermanas.
que tengan un muy bonito resto del día y que su semana sea de bendición. Recuerdan de compartir este video, recuerdan de siempre alabar a Dios en medio de sus problemas, porque Dios tiene un propósito con eso para su vida, y lo van a ver en el nombre de Jesús, que Dios tiene todo planeado y todo perfecto. Y es que échenle ganas a la vida, échenle ganas a las cosas de Dios y sigan caminando con Él. Amén. Bendiciones allá a mi hermano David López, mi hermana Rosy Maya. Y por último, hermanos, les recuerdo el retiro de caballeros, agosto 7, en Templo Getsemaní, hermanos, a las 7 de la tarde. Ahí va a estar nuestro pastor compartiendo palabra del Señor con todos los caballeros. Hermanos, están invitados aparte en ese día. Esfuércense a llegar, que sabemos que sus vidas serán bendecidas. Saludos y bendiciones a nuestro pastor Bernardo Mateos, a nuestra hermana Raquel y toda la congregación de Templo Getsemaní. Dios les bendiga y gracias, hermanos. Bendiciones. Este sábado. Amén, amén. Sí, ya es este sábado, así que tiene esta semana para hacer planes, hermanos. Amén. Bendiciones.